amigos, esto es La Hora de la Integración en Radio San Borja, líder en peruanidad. Estamos con el psicoterapeuta Fernando Espíritu Álvarez. Nos está hablando él sobre conflictos de pareja. Fernando, la pregunta que quedó al aire fue ¿cómo equilibrar el hecho de ceder, de dejar de ser yo o uno dentro de una relación cuando ya hay la llegada de los niños dentro de la familia? A ver, entiendo varias preguntas ahí en lo que acabas de plantear. Primero debemos entender que enamorarnos es dejar de ser un poco uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas quieren actuar de la misma manera estando casados que cuando eran solteros. O sea, yo cuando era soltero yo actuaba de una forma y cuando yo me caso quiero seguir actuando de la misma forma. No quiere decir que voy a cambiar drásticamente, pero hay cosas que no puedo hacer. Por ejemplo, si yo era soltero y vivía solo, podía llegar a mi casa a la hora que me daba la gana. Pero si ya me caso, entonces no puedo seguir haciendo lo mismo. No significa que renuncie a todo, no estoy diciendo eso por si acaso. Con respecto a lo segundo, el equilibrio siempre se llega conversando. Lo primero que tenemos que hacer es seguir desterrando mitos, ¿no? Por ejemplo, este mito del que hablamos al inicio, pero al final no lo llegamos a desarrollar, el mito del amor romántico. Esperamos un ideal, pero como repito, el ideal no existe. Los cuentos de hadas nos dicen, ¿no? ¿Cómo terminan los cuentos de hadas? Cuando el príncipe rescata a la princesa, dice, ¿no? Se casaron y vivieron felices para siempre. Y entonces muchas personas esperan su príncipe, él espera a la princesa y él espera a su y ella espera a su príncipe azul. Pero el príncipe no existe, pues, ¿no? El príncipe no existe. Hay un cuento donde ustedes, la princesa y el sapo, ¿no? Uh-huh. Que la princesa tiene que enamorarse pues del sapo. Al final el sapo es un príncipe. En un libro de un autor español, a Jiménez creo que era el autor, no lo recuerdo exactamente, él decía, ¿no? En vez de estar buscándose un príncipe, ¿no? Le decía, ¿no? Muchas veces los sapos, los sapitos o las sapitas, ¿no? Son buena gente también, ¿no? Entonces no hay que estar buscando ese ideal, ¿no? No quiere decir conformarse, ojo. Eso significa de que puede tener uno la pareja apropiada muy cerca. A veces está viendo a un sitio, pero puede estar muy cerca la pareja que deseamos tener. Por supuesto, pero el ideal lo encuentra uno, ¿no? O sea, el ideal no existe, el ideal lo fabrica uno. Ahí habría que responder otros aspectos. ¿Por qué una persona que aparentemente me conviene no me llama la atención? ¿Y por qué una persona que aparentemente no me conviene sí me llama la atención? Eso ya depende de la personalidad de cada uno, de la estructura de cada uno, de su infancia, cómo la ha vivido, de sus experiencias, sus vivencias, ¿no? Doctor, otro mito que debemos desterrar, tanto el varón como la mujer, porque aquí estamos hablando de la relación de pareja como una relación de dos, definitivamente. ¿Cuál es el mito que debemos desterrar para evitar más conflictos de pareja, no? Lo que tú acabas de decir es muy importante. La relación es de a dos. Eso quiere decir que cuando se crea el nosotros se convierte en dos. Por lo tanto, todo lo que sucede en la pareja corresponde a los dos. Entonces, si hay una discusión, ¿quién tiene la culpa? Los dos. Los dos, ¿no? Generalmente yo tiendo a echar la culpa al otro, ¿no? Cuando uno recibe en consulta, ¿no? Esposos o esposas así, lo que ellos traen es un expediente así enorme, grande, ¿no? Traen un expediente de quejas, mi esposa es así, o asado, él es así, así, ¿no? Y lo que no se ponen a pensar es que de repente la otra parte también tiene su expediente, ¿no? Y de repente es más grande todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es otro mito, ¿no? Uh-huh. Otro mito. Usted también nos habló de que muchas veces las mujeres nos quejamos, porque entre comillas somos muy románticas, de por qué cambia cuando éramos enamorados era diferente, hacía todo por mí o de pronto era más detallista y luego cuando nos casamos cambió y va a justamente este tipo de terapias con la intención de cambiar al esposo, porque dice, no, mi esposo tiene que volver a ser como antes y yo voy al psicoterapeuta para que me diga cómo debo hacer. Doctor, ¿qué nos puede decir frente a esta idea, a esta duda? El cambio solo es aparente, ¿no?
las personas son las mismas, o sea, somos una esencia. Clínicamente no se puede cambiar, no es estable en estos casos, en esta pregunta misma, no se puede cambiar. Sí, uno puede cambiar, uno puede mejorar, pero hasta cierto límite, diría yo. Por ejemplo, si uno es muy renegón, por ejemplo, muy irascible. Con la pareja, ¿no? Claro, con la pareja, muy irascible. Entonces se puede controlar, pero la cólera la va a sentir. Nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces yo no puedo, la terapia no hace magia, ¿no? No existe la pastilla de la felicidad. Pero nadie da lo que no tiene, eso es muy importante. Entonces hay mucho diálogo para evitar esos conflictos. Mucho diálogo, mucha aceptación, yo diría que esa es la palabra mágica, mucha aceptación, de ambas partes, claro, mucha comprensión. ¿A qué se refiere aceptación, doctor? Hay que decir las cosas como este programa está sirviendo también para de guía para la gente que nos está escuchando. ¿Aceptación en qué sentido? ¿Aceptar lo que te dice el otro o lo que actúa? ¿O en qué sentido aceptación? Primero, aceptar la parte de responsabilidad que uno tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es el que eligió la pareja, ¿no? O sea, si yo me quejo de mi esposa, ¿pero quién la eligió? Fui yo, o sea, nadie me obligó. Eso primero, ¿no? Primero. Ahora, lo que tú me decías, pero cambió, ¿no? Cambió. Por eso decía, el cambio es solo aparente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, imaginemos un joven que se enamora, que tiene la costumbre de jugar fútbol los fines de semana. Pero para ir a cortejar a la joven, los días ideales para tener citas son los fines de semana. Entonces va a dejar momentáneamente de jugar fútbol para poder invitarla a salir. Pero no es que él está cambiando. Ojo, tampoco está simulando. Él está prefiriendo en este caso invitarla a salir porque se ha enamorado, lógico, se ha emocionado y entonces va. Entonces ella ve un joven que deja a sus amigos por ella y a su vez ella también, no solo es el varón, o sea, ella también, ¿no? Ella de repente, si es un poquito renegona, ella, se pone todo, ¿no? Como una seda. Y entonces salen ellos. Cuando ya se da la pareja, cuando ya, digamos, él se le declara, ella lo acepta, viven muy felices, no sé, pues 1 mes, 2 meses, 3 meses, va a llegar un momento donde él va a sentir la necesidad de volver a jugar su fútbol. Entonces él va a querer, porque ahí viene el crack, el rompimiento. Ahí viene el primer problema, ¿no? Ahí viene el primer problema porque él le va a decir, ¿sabes qué? Mañana no vengo porque voy a jugar con mis amigos. Claro, ¿no? Y entonces ella le dice, ¿pero por qué? Y entonces ya al inicio tal vez lo permita, ¿no? Pero después dicen, ¿pero cómo antes él dejaba eso, no? Pero entonces él cambió, entonces ahí viene, es una pregunta muy importante, ¿no? Y justamente acá viene una interrogante. Muchos que son fatalistas dicen, no, ya no me ama, ya dejó de amarme porque ahora no está haciendo las cosas que hacía antes. Es que la gente no puede hacer todo lo que yo quiero. Esa es una expectativa falsa, es una expectativa absurda, ¿no? O sea, y también es inmadurez, porque, a ver, yo te quiero cuando tú haces lo que yo quiero, ¿no? O sea, cuando no haces lo que yo quiero, no. Pero también esa parte, no es que generalmente no las damas, sino también los hombres, no tienen una formación hecha ya. Por ejemplo, el mimo en la casa de parte de la madre a los hijos o hijas, ¿no? Eso no repercute también negativamente cuando ya esta persona se casa, bien sea el hombre o la mujer. No hay eso, no repercute la enseñanza, la educación que le hayan podido dar sus padres, por ejemplo. Por supuesto que sí. Yo diría que la peor forma de educar a los padres, de educar a los hijos, por parte de los padres es sobreprotegiéndolos, por ejemplo, ¿no? Yo educo un inútil, eso influye, ¿no? No sé hacer nada, educo a un engreído, entonces espero que mi pareja cumpla con todas mis expectativas y no es posible, ¿no? No es posible, porque debemos entender que mi pareja cumple justamente ese rol, o sea, ese rol de acompañante, ese rol de pareja. Mi pareja no es mi mamá, no es mi papá, y hay muchas personas que como pareja se buscan un papá o se buscan una mamá, ¿no? ¿Cómo suplir, ya estamos próximos a finalizar la hora de la integración, cómo suplir esos hijos huérfanos con padres actualmente? Porque si bien es cierto,
la mujer ahora sale a trabajar, porque el mundo es muy competitivo, es decir, el mercado es muy competitivo y como tal tienen que trabajar los dos. ¿Cómo suplir eso? Ustedes como profesionales en el tema están viendo cómo suplir, porque los padres generalmente dejamos dinero a nuestros hijos, creemos que con eso ellos van a estar muy bien, almorzando, tomando su desayuno, tomando de repente lo que sea, pero la madre igual. Pero ¿cómo suplir eso a futuro, por ejemplo? Yo diría que hay que evaluar costo-beneficio. ¿A qué me refiero? El hecho de que ambos salgan a trabajar, como bien dices, es una necesidad, el dinero es importante, pero ¿a qué costo? Es decir, si yo voy a ganar, por ejemplo, 6.000 soles para después dejarle, por ejemplo, 3.000 al terapeuta del lenguaje, ¿por qué? Porque mi hijo no habla bien, entonces habría que evaluarlo, ¿no? Uh-huh. Yo diría que habría que verlo por ahí, ¿no? Y estar en terapia psicológica del lenguaje y invertir en tratamientos adicionales que el hijo adquiere por justamente este espacio de soledad, de abandono que tiene. Es muy importante, doctor. Realmente, y entender, sí, para terminar, y entender que si bien el dinero, como digo, es importante, lo que recuerda la mayoría de personas es el afecto, ¿no? Uno no recuerda generalmente su carro a pilas que le obsequiaron, ¿no? Uno recuerda una reunión familiar, eso es lo que recuerda mayormente. El afecto de los padres hacia los hijos. Sí, el afecto de los padres. Es muy importante. Sí. Existe todavía eso, lógico. No podemos robotizarnos tampoco a futuro ni hablar, ¿no? Eso sí es cierto. Bien, amigos, ha sido la hora de la integración, siempre por Radio San Borja, líder en peruanidad. Doctor, aquí me están pidiendo por interno su teléfono. ¿A dónde lo podemos ubicar para poder conversar con usted y nos oriente sobre estos temas tan importantes que es el tema de la convivencia, el yo, el ceder y todos estos temas tan importantes que nos ha explicado? ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Algún teléfono de consultorio, doctor? Sí, claro, les dejo el teléfono del consultorio, el 226-465. Bueno, por ahora solo estoy atendiendo los días sábados, ¿no? Los otros días estoy en otras actividades, pero sí, con todo gusto. Bien, entonces... A los miembros, Itala, un favor, a los miembros de la Logia Integración 149 y a los amigos que nos escuchan, este viernes 24, como siempre, va a haber una conferencia en el Hotel Prince. Están invitados a las 8 de la noche. Y así es que a todos ellos, porque estamos en nuestra etapa de las celebraciones de nuestro 25º aniversario de la Logia Integración 149, que es uno de los promotores de este prestigioso horario. Perfecto, están invitados entonces. Amigos, con nosotros será hasta el próximo domingo, no sin antes recordar el teléfono del doctor Fernando Espíritu Álvarez para cualquier consulta, 226-4065. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, en la Hora de la Integración, siempre por Radio San Borja, líder en peruanidad.